Sí, seguimos con las intervenciones. Enseguida, en orden de solicitud, sigue la asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Creo que quien me antecedió en la palabra esclareció algunos temas fundamentales. Pero, ¿de cuál responsabilidad quieren hablar algunos sectores políticos que le han mentido al país diciendo que defienden los derechos de la naturaleza y que defienden los derechos de los y las ciudadanas y sobre todo de los sectores rurales, cuando ahora nos dicen que no hay que profundizar el debate? Ese es el doble discurso que nuestra organización política, el Movimiento Alianza País, no lo tuvo en el proceso constituyente, porque si esta Constitución le otorgó derechos a la naturaleza, fue por la voluntad política del Movimiento Alianza País, como parte de nuestro principio ideológico político. Entonces, para nosotros sí es fundamental la profundización de estos temas. Cuando se ha dicho que ahora con gran paradigma establecemos el cambio de la matriz productiva, creyendo que es la salvación a los grandes problemas, no ha sido ese el punto de partida del planteamiento de lo que en el proceso constituyente fue el mandato minero y de lo que lo hicimos. Y lo digo porque firmé y fui parte del mandato minero y de la actual ley de minería. Lo hicimos para recuperar lo que por derecho nos corresponde, cuando en este país se explotaron los recursos para llevarse absolutamente todo las empresas transnacionales. Sí, el movimiento indígena y las organizaciones sociales lucharon por esos principios, pero jamás exigieron a esos gobiernos de turno con la claridad que lo ha defendido el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso es importante primero rescatar cuál es el objetivo de la propuesta de ley. Y el objetivo de la propuesta de ley, Virgilio Hernández lo decía con claridad, no solo necesitamos dejar de serlo el país dependiente del petróleo, sino que necesitamos generar ese cambio de matriz productiva que hable también de garantizar la soberanía alimentaria y de llevar en práctica lo que aquí también aprobamos, lo que es la ley de soberanía, de equidad, pero sobre todo de reconocer a esos pequeños emprendedores que sin ley aportaron al desarrollo del país. Pero para dar esos primeros pasos del cambio de la matriz productiva no se hacen de la noche a la mañana. Se requieren cambiar esos cuerpos normativos, se requiere mejorar y eliminar algunos vacíos legales que con medidas claves puedan permitir el desarrollo del país bajo una propuesta de fortalecimiento de las instituciones, especialmente, sobre todo en la propuesta de ley, como se plantea, la Agencia de Regulación y Control Minero y sobre todo la regulación y la forma de los contratos de concesión en los casos de la mediana minería, así como el peso tributario que debe recaer sobre ella. El proceso para otorgar la autorización de los permisos ambientales que se encuentra actualmente en la ley es un proceso que puede convertirse en una agilidad necesaria, pero sin vulnerar los derechos establecidos en la Constitución de la República y que además garantiza que las competencias de cada una de estas instancias garantice, insisto, lo que la Constitución de la República establece, los derechos de la naturaleza, pero sobre todo también mantiene la alta exigencia de protección de las zonas donde se produce la producción minera. En el ámbito administrativo, creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión cuando introduce los principios constitucionales del debido proceso, como una fase de juzgamiento, pero además aclara cuáles son sus efectos jurídicos sobre bienes cuando se declara la caducidad de los contratos. Cuando no había quien le ponga orden a la casa,
los contratos se otorgaron a dedo y las caducidades con migajas y favores políticos aún fuera de nuestro territorio. La ley está estableciendo con claridad e insisto que hay que reconocer ese principio. Pero además yo quiero reforzar el principio de la defensa de nuestra bancada sobre la aplicación de la consulta prelegislativa. No podemos confundir dos principios constitucionales y un mecanismo establecido en el convenio 169 de la OIT como un derecho que le recoge la Constitución de la República en el artículo 57 y que lo desarrolla en 21 numerales, porque cuando se ha advertido que hay que fundamentar, mi querida Lourdes, en derecho se fundamenta. Lo que no estamos diciendo es que las organizaciones indígenas ahora tienen que fundamentar. Ahí creo que hay un concepto equivocado. Y la consulta prelegislativa solo se fundamenta también en lo que dice la Constitución y en lo que dice el convenio de la OIT. Y quiero referirme a lo que dice la Declaración 169 de la OIT en el artículo 6. Y dice que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán observar. Y ahí establece aquellos mecanismos y dice consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectación directa. En el caso que nos ocupa, la reforma a la ley minera, lo que está es garantizando los derechos de aquella riqueza que se encuentran en esos territorios para ser redistribuidos en beneficio del propio territorio. No creo que estemos afectando los derechos de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades donde se encuentra asentado esa riqueza natural que es de propiedad del Estado. Compañera presidenta, no querría terminar mi intervención haciendo dos observaciones puntuales a la comisión. En lo referente al artículo 10 del informe del primer debate que propone la reforma al artículo 57 de la Ley de Minería, en el cual determina que las maquinarias, el equipamiento, los insumos y los vehículos utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación, comercialización clandestina de sustancias minerales pueda ser objeto de decomiso, incautación. Se habla de la comisión, agrega en este artículo que se lo hará bajo el criterio del fiscal. A lo que quiero aportar en el debate que los fiscales dirigen de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal y ejercen una acción pública penal. Una decisión que afecte a un bien, propiedad privada, por un principio, aún en el ámbito administrativo, requiere de la decisión de un juez. El fiscal puede participar en consideración de los actos y los bienes utilizados en el hecho ilícito para ser llevado a juzgamiento penal de ser el caso. Pero no es el fiscal el que autoriza y participa en forma directa en la destrucción de la maquinaria. Creo que la comisión debe analizar este tema. Esto es ilegal, no procede. En el ámbito administrativo, cuando nos referimos a la Agencia de Regulación y Control, debe ante todo preservarse los bienes del Estado, eliminar los riesgos que provoca la minería ilegal, sancionar en el ámbito de su competencia a las personas naturales y jurídicas que han actuado de manera ilegal, apoyando totalmente, sobre todo en aquellos casos cuando la maquinaria debe ser destruida para evitar un gran riesgo, una nueva explotación ilegal en otros lugares,
pero sin embargo, por la naturaleza de la Fiscalía, esta no puede emitir criterio en este tipo de efectos jurídicos. En cambio, los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo supervisan la legalidad de los actos y los hechos administrativos. Referente a las exenciones tributarias, señora presidenta, con esto concluyo, yo creo que este tipo puede ser calificada muchas de las veces como discriminatoria, en tanto existan otras áreas de la economía que también realizan una inversión de tiempo, dinero y que aportan al sistema de rentas para una redistribución de la riqueza. Yo creo que ahí la comisión igualmente debe fijarse los plazos, porque no puede quedar abierto ese plazo. Si bien es cierto, el presidente y ponente de la reforma nos ha planteado que son sobre los activos financieros, no administrativos, pero creo que tiene que establecerse un plazo determinado con la finalidad de cerrar cualquier posibilidad de crear esos paraísos fiscales, esos colchones que no han permitido beneficiar al desarrollo económico del país. Señora presidenta, una vez más, coherentes con nuestro principio y nuestra defensa de la naturaleza, esta ley garantiza los derechos de la naturaleza, establece redistribución de la riqueza y abre la posibilidad de un debate serio y responsable sobre lo que queremos en el país con una matriz productiva. Muchísimas gracias.